Bienvenidos a Los Maestros del Valor, el primer programa de evaluación en México. El día de hoy conoceremos al ingeniero, maestro, doctor honoris causa, Rodrigo Peña Porchas. Él es expresidente de FECOBAL en el bienio 2018 y 2019. Lo hemos invitado para hablar sobre la gestión de la evaluación en México y a nivel mundial antes del COVID. Cabe mencionar, dentro de sus logros, se logró posicionar a FECOBAL dentro del Consejo Internacional de las Normas de Evaluación. Además, se logró la organización del COMUBATI, el Congreso Mundial de Evaluación de Tijuana, en conjunto con otras grandes instituciones de evaluación, como son la UPAP, RICS, UABO, ANEVAR, entre otras. 2018, Mundial de Evaluación en Tijuana. Además, el maestro Rodrigo Peña Porchas logró impulsar junto con la Universidad de Zacatecas y la Universidad Nacional Aeronáutica de Querétaro la especialidad de evaluación de aeronaves. Así que vamos a conocer al maestro Rodrigo Peña Porchas, que nos hablará sobre la evaluación antes del COVID. ¿Qué tal, maestro Rodrigo? Ingeniero, doctor honoris causa o simplemente amigo. Pues muchas gracias por haber aceptado esta entrevista, ¿verdad? Te hemos invitado para hablar sobre la gestión de FECOBAL en los años 2018 y 2019. Y bueno, pues las condiciones del mundo eran diferentes, ¿no? En específico por este tema de la pandemia que empieza en noviembre, pero bueno, América llega en enero. Entonces, pues básicamente coincide en este tiempo, comentamos a la gente, pues tuviste oportunidad de hacer 215 viajes. Entonces, bueno, pues primero que nada, bienvenido a tu programa y muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. No, pues al contrario, Paco, muchas gracias por la invitación a esta plataforma tan importante, ¿no? Que surge a raíz de una iniciativa tuya que se llama Maestros del Valor. La verdad es que pues, tiene un nombre muy ad hoc y muy impactante, y que pues a través de este canal de comunicación pues, nos permites pues, platicar y poder estar en contacto con un auditorio muy importante del gremio de la evaluación que te sigue, y que pues al final del día pues estamos inmersos en este gremio y pues somos apasionados del tema gremial, y pues con mucho gusto estamos aquí. Pues muchas gracias por las palabras. Bueno, pues vamos a entrar así en materia. ¿Dónde comienza todo esto? Nos gustaría comentar en el 53 Congreso Nacional de Evaluación en Tampico, Tamaulipas. Yo tengo entendido, esa fue la noche de las elecciones, ¿no? Estaban las plantillas que estaban como contendientes y bueno, tú y tu equipo resultaron ganadores. ¿Puedes comentarnos acerca de esa noche? Sí, claro, la verdad es que pues eso fue una jornada muy especial, inolvidable, que fue un proceso, ¿no? Que viene de años atrás. Tuve la oportunidad de ser presidente de mi colegio, el Colegio de Evaluadores Profesionales del Estado de Sonora. Posteriormente, pues funjo como secretario general en el periodo de Enrique Muñoz. Entonces nos tuvimos la oportunidad de conocer los proyectos, de adentrarnos más en lo que son los programas y las necesidades de la FECOBAL. Y eso pues nos motivó a levantar la mano, a decir, no, pues vamos a formar un equipo, vamos a armar un plan de trabajo para el bienio 2018-2019, y que afortunadamente pues se logró consolidar un equipo donde estaban representados todas las regiones del país, la FECOBAL se divide en 8 regiones geográficamente, y pues teníamos compañeros y amigos de todos los cuadrantes del país en términos geográficos. Además de la presencia de 3 mujeres, ¿no? Algo sin precedentes, todos en la consejo directivo, pues normal, por así decirlo, y en el consejo técnico con la maestra Ilse Mexicano. Ese proceso fue algo especial, porque evidentemente hubo una contienda con una planilla que formó mi estimado amigo Gilberto Tobar, que también pues ellos traían su visión, sus proyectos, y pues nos dedicamos cada uno a presentar nuestra visión de lo que debería ser los proyectos de trabajo de la FECOBAL. Nosotros lo basamos básicamente en 6 ejes, ¿no? Los dividimos en el eje gremial, pues, que es la esencia de los colegios de profesionistas, que tiene que ver con la integración gremial,
con la búsqueda de integrar más colegios, más y mejores colegios a la FECOBAL, el eje de la capacitación, pues que es la base de nuestro deber ser, ¿no? La capacitación, la actualización continua. En ese sentido, pues hicimos propuestas en ese eje, el eje empresarial. ¿Y por qué empresarial? Muchos me preguntan por qué empresarial, porque la FECOBAL como tal está prestando servicios profesionales y está cobrando por esos servicios. Entonces, necesariamente tenía que haber una adaptación a una estructura organizacional empresarial para afrontar esos servicios que se prestan a diversos clientes. El eje político, eso también fue un tema pues un poco polémico, porque yo metía un eje político cuando la FECOBAL debería ser política. Mi respuesta siempre fue pues que la FECOBAL al contrario debe ser, y quien la represente debe ser 100% política, porque la definición de política es ir, llevar y realizar alguna gestión en beneficio de alguien, ¿no? de un grupo. Eso es la política, que tendría que ser apartidista, eso sí estoy de acuerdo, pero político es gestionar y es ver por los intereses legítimos de tus representados. Además, pues que teníamos una elección presidencial enfrente, y eso implica pues labor política, labor de gestión. Nos acercamos a todos y cada uno de los candidatos planteándoles las necesidades por escrito y platicado del gremio de la evaluación, y al final del día pues eso tuvo un desenlace. Ya tenemos actualmente un presidente con el cual también tuvimos acercamiento, es decir, esa parte de la gestión pues es una parte de labor política, por eso metimos el eje político, que nos tiene mucho que ver pues los acercamientos de los candidatos presidenciales. El eje normativo, que también, pues, como sabemos, nuestra actividad se basa en normas, se basa en reglamentos, en leyes, depende del tipo de evaluación. Entonces, en ese sentido, pues, teníamos también enfrente, y que lo seguimos teniendo, y se está trabajando en eso actualmente también, en los comentarios de actualizaciones sobre la norma mexicana de servicios de evaluación, que pues tiene sus orígenes en la Secretaría de Economía y tiene un periodo de 5 años de comentarios, de observaciones, para efecto de que a partir de 5 años esta se vuelva de observación obligatoria. Hay algunas reglas ahí de la Secretaría que se están atendiendo. Entonces ese eje normativo, y que también tuvo que ver pues con la búsqueda de la actualización de las reglas de carácter general de Sociedad Hipotecaria Federal para efecto de avalúos de crédito garantizado a la vivienda, y pues darle seguimiento también a la actualización de la normatividad y metodologías para la evaluación de bienes nacionales, en donde estuvimos participando con el INDAVI, apegando a estándares internacionales las nuevas metodologías. Y por último, el eje institucional. El eje institucional, pues que fue el plan más ambicioso, porque yo siempre comentaba o parafraseaba a un paisano mío, Plutarco Elías Calles, que decía que la mejor gallina no es la que pone el mejor huevo, sino la que mejor lo cacaraquea. Entonces yo decía, la FECOBAL es la organización más grande e importante en materia de evaluación en México. Entonces eso quiere decir que el huevo lo tenemos el mejor huevo. Hay que cacaraquearlo porque tenemos esa estructura. Y pues nos dedicamos precisamente a buscar el posicionamiento de la federación en términos institucionales, en el sector de la vivienda, en el sector de la construcción, de infraestructura, pues que lo que resultó algo muy, muy intenso en cuanto a la difusión, pero al final del día, pues el resultado fue que en el sector financiero, inmobiliario, de infraestructura en México, pues ya todo el mundo sabe perfectamente quién es la FECOBAL, y eso es algo que se tenía que dar por añadidura, pero teníamos que tomar las acciones. Y eso pues se cristalizó en esa asamblea en Ciudad Madero, en Tamaulipas, en el 53º Congreso Nacional, en una jornada muy intensa. Pues obviamente pues existe el calor de las campañas, ¿no? Y se vive de manera muy, muy apasionada por algunos. Pero al final del día el resultado resultó favorable, valga la redundancia. Salimos adelante, y ahí desde ese momento pues resultamos electos, y pues no te voy a decir que nos pusimos a trabajar, porque ya veníamos trabajando de años anteriores, simplemente pues a prepararnos para que llegara el 1 de enero, tomar la batuta de la federación y iniciar con la aplicación de los proyectos que nos habíamos planteado, ¿no? Y que eran unos proyectos para
para 2 años y que en realidad además de que agregamos muchos puntos, que ya los platicaremos, pues en el primer año habíamos agotado prácticamente el programa y así lo anunciamos en la Asamblea General, la Cuarta Asamblea General de Tijuana, y pues tuvimos que replantear el plan de trabajo para 2019 adecuado a las nuevas circunstancias. Excelente, maestro. Bueno, pues no, pues muy completa toda la propuesta de trabajo. Yo también estoy de acuerdo que es correcto lo del eje político, partidista, pero bueno, las cosas que pasan en la política es las cosas que pasan en la polis, ¿no? En la ciudad, y pues los evaluadores están vinculados. Pues dentro de todo esto que nos comenta, convenios, normativas, por ejemplo, hubo un tema importante que es con el Instituto Mexicano del Catastro, el IMECA. ¿Puede comentarnos sobre el Congreso Nacional de Catastros y Registros Públicos? Claro que sí, fíjate que es un gran punto, la relación que se genera con el Instituto Mexicano del Catastro, con su presidente Ricardo López Rivera, que es alguien que tiene una visión muy interesante, es alguien que realmente hace que las cosas sucedan, y pues esa empatía que se dio entre nosotros precisamente pues derivado de que queremos, ¿no? de hacer una transformación normativa, legislativa en materia de catastral, en materia de la participación de los evaluadores en esta parte catastral, y que pues firmamos un convenio en la Ciudad de México en el 2018 en la segunda asamblea, la tercera asamblea general ordinaria, y pues como todos los convenios que firmamos, ¿no? La idea de los convenios no es que firmarlo nomás para tomarnos una foto y que se queden en letra muerta. La idea es que todos tuvieran vida, tuvieran un beneficio y un resultado al final del día. Y pues estuvimos trabajando con el INMECA en diversos foros a nivel nacional sobre la participación de los colegios locales en donde estos se dieron. Lo más importante de estos foros no era un tema de capacitación, sin embargo había mucha información que se vertía en ellos, pero lo más importante era esa vinculación y el refuerzo de las relaciones de los colegios locales, los presidentes y los evaluadores de los colegios locales con las autoridades catastrales y de los registros públicos. Hubo casos de éxito en que en base a esos foros pues se dio una relación estrecha y que se dio la participación que nunca se había dado en un colegio local en la parte de la actualización de valores catastrales, en la consultoría, obviamente la evaluación misma para los efectos de traslación de dominio y registro público de la propiedad en su momento. Entonces, realmente esos eran pues los puntos más valiosos de estos eventos, y la consolidación de la integración de las visiones entre la FECOAL y el INMECA, que aterrizando ya en el primer congreso de catastros y registros públicos que se dio en Bahía de Banderas, en Nayarit, el año pasado, donde estuvimos participando. Fue una semana antes de nuestro Congreso Nacional en Chihuahua, y pues tuvimos dos participaciones, una en una ponencia, donde estuvieron participando pues, los directores de catastro de todo el país, de los registros públicos, por supuesto autoridades como el INSUS, el INAL, y tuvimos la oportunidad de presentar lo que es, primeramente en todas las ponencias, metíamos la información de qué es la FECOAL, quiénes somos, cuántos somos, cuál es nuestra visión, objetivos, etcétera, pues precisamente para fungir como una especie de embajador de nuestra organización y que todo el mundo supiera quiénes somos, ¿no? Y qué queremos hacer y cuál es nuestra fortaleza. Y en ese sentido, pues también planteamos en ese congreso, a través, con el apoyo de la SEDATU, se anunció la iniciativa de la Ley de Armonización de Catastros y Registros Públicos, en donde pues tuvimos la oportunidad, a través de la apertura de CONINMECA y este convenio, de participar en las propuestas del contenido de esta ley. ¿Y cuáles fueron nuestras propuestas? Pues que la parte de la evaluación pues fuera atendida, obviamente, por los evaluadores pertenecientes a la federación, a la FECOAL, y que pues se define una serie de partes o de puntos conceptuales, ¿no? Definición de lo que es el avalúo catastral, lo que es ficha catastral, y toda esa diferenciación y la participación, sobre todo, de los colegios locales en la actualización de los valores catastrales por municipio, que esto se ha venido
dando en algunos casos, como en mi colegio en Hermosillo, pues año con año, desde hace ya varios años, por la base de los valores catastrales del municipio de Hermosillo, pues es la tabla de valores de suelo que emite año con año el Colegio de Evaluadores. Es decir, esa es la base ya, y pues en las mesas técnicas catastral que se le llaman, pues, con la participación de todos los actores del sector que tiene que ver con la CEMIC, AMPI, corredores públicos, notarios públicos, desarrolladores inmobiliarios, Canadevi, etcétera. Pues se realizan las mesas de trabajo en donde a lo mejor si hay algún punto en lo particular que actualizar o revisar un valor, se hacía en conjunto, ¿no? Pero siempre con el consenso de los actores y obviamente el sector gubernamental. Pero la base de estos valores es lo que emiten los colegios de valores pertenecientes a la FECOBAL. Y eso se fue, pues en la propuesta se ha ido dando ya en algunos estados de manera natural. Y eso es parte de lo que estuvimos haciendo con el INMECA. También tuvimos una participación en la mesa de trabajo ya de lo que tiene que ver con esta ley, con estas propuestas, en donde algunos de los puntos que mencionaban los directores de catastro y registros públicos fuera la falta de recursos. Y entonces pues yo les decía, pues, a ver, tenemos una situación de falta de recursos y aparte una situación de carencia de estructura interna en las instituciones, en las dependencias. Pero para eso estamos los colegios de evaluadores, para participar con ustedes y reforzarlos y de una manera en la parte de la labor social, poder pues, ser su brazo técnico, su brazo operador. Y esa propuesta se quedó en la mesa, esa iniciativa de ley pues ya está en la parte de lo que es el cabildeo, en la parte de las cámaras. Pues Ricardo López Rivera le está dando un seguimiento puntual y hemos estado en contacto con él con algunos puntos ahí que afinar, pero sí, el proceso sigue por esperemos que sigamos por buen puerto con esta propuesta. Básicamente ha sido la relación con el INMECA, pues que es un campo de acción para el evaluador pues muy importante, la parte catastral. Ok, bueno, y por ejemplo otro de los temas que mencionabas es la parte de la vinculación empresarial. Por ejemplo, bueno, ahorita ya comentabas sobre AMPI, pero sobre Asofom, con Canaco, con Coparmex y Canadevi. Por ejemplo, ahí ¿qué tipo de acuerdo se firmó respecto a evaluación de empresas, marcas, cosas por el estilo? Bueno, ahí el origen de la parte empresarial, y que pues también hubo un eje empresarial que lo hablamos en la parte de la FECOBAL como institución, en base a las prestaciones de servicio. Pero algo también que metimos como ingrediente en la ecuación, como visión, es que el evaluador, cada uno de los 2.500 evaluadores que integran a los colegios, o que pertenecen a los colegios que integran a la federación, cada uno es un empresario, micro, pequeño, mediano, en su mayoría en esas clasificaciones estamos. ¿Por qué? Porque pues tenemos una oficina, tenemos una estructura laboral, pagamos impuestos, pagamos servicios, etcétera, etcétera. Entonces, en base a eso, nosotros propusimos dentro de nuestro periodo la creación o la búsqueda de la creación de una cámara empresarial que representara los intereses empresariales de los evaluadores, con la visión de que pues, en la parte gremial pues, tenemos una solidez en la parte de capacitación técnica, en la parte de los códigos de ética, etcétera, etcétera. Sin embargo, el complemento perfecto para nosotros es el refuerzo en la parte de la capacitación en términos empresariales, es decir, primeramente pues cómo vender y administrar tu trabajo, cómo tener ese conocimiento en materia legal, laboral, en materia administrativa, financiera, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con reforzarte como empresario de la evaluación. Entonces propusimos la creación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Evaluación o Cámara Nacional de la Industria de la Evaluación. En su momento pues se planteó en la Asamblea General Ordinaria de la FECOBAL, hubo algunos comentarios, algunas dudas, por supuesto, como todo nuevo proyecto pues tiene sus aristas, ¿no? Se necesita que la información se dé. Obviamente pues
hubo casos en que la información, pues tú sabes que cuando hay desinformación existe pues una especie de incertidumbre, pero cuando hay mala información se genera desconfianza. Entonces realmente se empezaron a dar ese tipo de situaciones y nos dedicamos a hacer una campaña de información para que se eliminara esa incertidumbre, esa desconfianza y generar certeza. Entonces nos fuimos a los colegios del país a platicar de viva voz y lo que realmente era la visión de este proyecto. Y al final del día, en la cuarta Asamblea General Ordinaria de Tijuana, pues se hizo el planteamiento para que la Asamblea autorizara o no el continuar con este proyecto. El resultado fue que se aprobó por 42 votos a favor, 2 en contra, que se continuara con ese proyecto y de ahí se detonó los convenios, el convenio con Concanaco. Yo platicando con el presidente nacional de Concanaco, nuestro amigo arquitecto José Manuel López Campos, del proyecto de la Cámara, él pues nos planteó la posibilidad que a través de la Concanaco pues este proyecto sería concretado y que además pues en materia o por una lógica pues los valedores prestan servicios, entonces la Cámara la Concamín es un tema industrial y la Concanaco es de prestación de servicios. Usted nos comentó que por ese lado se planteó así en la Asamblea, la tercera Asamblea General Ordinaria de 2019, que fue en la segunda, que fue en Mérida, Yucatán. Invitamos a José Manuel, él mismo nos acompañó a la Asamblea y ahí se dieron todos los detalles de esta relación, se generó el convenio, que aparte detona pues que los colegios en los estados pueden tener esa interacción con las canacos locales y a su vez pues el padrón de evaluadores pues que se haga del conocimiento de todos los empresarios que pertenecen a las canacos para la prestación de servicios profesionales. Evidentemente sí le dimos mucha énfasis a lo multidisciplinario que es la evaluación, y eso no nomás en esta parte, en todos los foros donde estuvimos, aparte de decirles quiénes somos, cuántos somos, qué queremos, cuál es la visión, sí dejar muy claro que la evaluación es multidisciplinaria y que no solamente se limita a la parte inmobiliaria. Hablamos de las especialidades de la evaluación de negocios en marcha, de marcas, de patentes, de derechos, de bienes tangibles, de bienes intangibles, de la parte agropecuaria, donde tenemos la evaluación de ranchos ganaderos, campos agrícolas, maquinaria de equipo, daño moral, obras de arte, de tal manera que en todos esos foros, pues cuando terminamos de detallar esto, pues el resultado era que invariablemente, oye, yo no sabía que la evaluación era todo eso y que aplicaba en tantos rubros. Y eso fue permeando en el sector, ¿no? En los sectores, en los terrenos empresariales, en las cámaras empresariales. Y eso pues se ha traducido desde que la actividad nuestra pues tiene una mayor difusión en cuanto a su alcance, ¿no? En cuanto a tipo de trabajo que nosotros podemos hacer, y pues que empresarios ya de Canaco pues han estado solicitando a evaluadores de la FECOBAL ya en estas especialidades que te comento. Entonces realmente los convenios para eso son, pues, primeramente para que te conozcan, ¿no? Pues, si estás conveniando con alguien es porque ya sabe quién eres, ya sabe cuál es tu campo de acción, tu actividad, sabe cuáles son tus objetivos. Y segundo, pues que haya esa colaboración, que haya ese intercambio de información, que haya ese intercambio de beneficios, que haya esa relación, eventualmente esa relación de prestación de servicios que se ha generado a raíz de estos convenios, por ejemplo con el INSUS. El INSUS es lo que era la CORET antes, firmamos un convenio con el INSUS y al final del día, además de la capacitación e intercambio de información, hemos ya prestado servicios profesionales en materia de evaluación para esta institución. Entonces, esa es la idea de los convenios. Nosotros firmamos alrededor de 45 convenios entre instituciones, entre cámaras empresariales, entre organismos nacionales, organismos internacionales, y que además de que firmamos con universidades, que eso también, pues, atendiendo el eje de capacitación, pues tuvimos ahí convenios muy interesantes con diversas universidades del país, inclusive una universidad española,
que se traduce en programas de capacitación formales, ya sea diplomados, ya sea maestrías, especialidades e inclusive doctorados. Tuvimos la oportunidad de, a través de un convenio con la Universidad Autónoma de Baja California, ser los pioneros en México en materia del doctorado en evaluación. La primera generación ya inició el doctorado en evaluación en México, y que es un esfuerzo conjunto, ¿no?, de la UABC con la FECOAL, y que realmente sí, son hechos sin precedentes, pero no nomás quiero decirlo sin precedentes por decir nosotros lo hicimos porque no se había hecho antes. Es todo lo que pudimos hacer, es producto de todo lo que se ha hecho antes y que le ha dado la fortaleza a esta institución, que simplemente nosotros le imprimimos nuestros objetivos, nuestra visión y pues nuestro ritmo, ¿no? Tú hablabas al principio de 245 viajes, realmente pues, se antoja como, bueno, se la llevó viajando, ¿no? Como podrían decir por ahí. Realmente te voy a comentar, Paco, que cuando un presidente de la federación asiste a una asambleas formales, reuniones regionales en un colegio local, lo más importante es que las autoridades que están ahí presentes se den cuenta de que el colegio local tiene la fortaleza de un respaldo de una institución de carácter nacional con el peso de la FECOAL. En muchos de los casos, y no en todos, después de esos eventos donde participaban presidentes municipales, gobernadores, autoridades catastrales, autoridades de desarrollo urbano, de autoridades municipales en general, pues realmente, ya que sucedía esto, ya no veían igual al colegio local. No, pues podríamos decir que se la pasó viajando, es decir, se la pasó trabajando, ¿no? Nacional. Podríamos decir que se la pasó viajando, claro, se la pasó trabajando, porque había que bajar los domingos para ir a otro colegio el lunes y luego el miércoles y el viernes, ¿no? Sí, la verdad, fue una situación muy intensa. Hubo anécdotas ahí, inclusive, de que, por ejemplo, en San Luis Potosí, estuvimos en el aniversario número 50 del Colegio de San Luis Potosí, en un evento muy lucido con autoridades de Fobiste, Infonavit, municipales del gobierno del estado, en donde, pues, como siempre, el mensaje de quiénes somos, cuántos somos, y dejar claro y ratificar el apoyo que tiene el colegio local por parte de la estructura de la FECOAL. Pues este evento pues terminó a las 2 de la mañana, ¿no? Que es un evento, una cena de gala, con la presencia de los compañeros del Colegio San Luis Potosí, los presidentes de la región, y pues que al otro día yo tenía reunión regional en Los Mochis, Sinaloa. Pues tenía que volar a las 6 de la mañana para hacer escala en México y luego llegar a Los Mochis directamente a la reunión regional, y luego posteriormente la toma de protesta del nuevo presidente de los Mochis. Pues esa vez, pues terminas a las 2 de la mañana, pues ya no te duermes, ¿no? Ya mejor les dije, ¿sabes qué? Espérense aquí conmigo, voy por mis cosas, porque a las 4 vienen por mí para llevarme al aeropuerto. Entonces, realmente hubo veces que en vivo, ¿no? Como se dice coloquialmente, en vivo. Y no fue nada más en esa ocasión, fueron varias veces, pero realmente lo hacíamos porque, primero, porque nos gusta, ¿no? Porque para estar en estos te tiene que gustar y tienes que tener esa pues libertad de poder imprimirle tiempo, dedicación a esto, porque si no, si nos vamos a meter nada más para decir que fuimos presidentes o para tener el pin de presidentes y lucirlo en la solapa, pues yo creo que no tiene ningún sentido. Pues se trata de hacer las cosas, que las cosas sucedan, hacerlas bien y dejar un legado y dejar las bases para que se siga avanzando al siguiente nivel, como fue el eslogan de nuestra... Yo nunca le quise llamar campaña, yo le llamaba presentación de propuestas de trabajo, y el eslogan era la FECOAL al siguiente nivel. Y que realmente yo siento la satisfacción que así se dio, de llevar la FECOAL, a nuestra profesión, a su debida dimensión. Realmente ponerla en su debida dimensión y que se le dé la importancia que amerita nuestra profesión, porque realmente para ser evaluador en México, pues los estudios son como por arriba de la media que cualquier profesión, inclusive a nivel mundial. Entonces ese conocimiento
de quiénes somos, para que a través de ese conocimiento de quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos y qué necesitamos para hacerlo, se dé el reconocimiento. Muchos me decían, es que nosotros no nos reconocen nuestra actividad. Digo, pero para que nos reconozcan, primero nos tienen que conocer. Una vez que nos conozcan, pues ya nos reconocen. Y eso fue lo que sucedió. Y otro punto de los viajes, Paco, obviamente pues yo tenía un equipo de trabajo, la verdad que muy orgulloso de ellos, todos bien comprometidos, trabajando. Realmente lo que se hizo fue una labor de equipo, uno solo no hace nada. Y a veces me hacían la invitación en algún colegio para alguna asamblea, toma de protesta, etcétera, etcétera. Y pues la agenda estaba complicada, ¿no? Y yo le comunicaba a los presidentes que me invitaban, pues que no iba a poder asistir, pero iría en mi representación, ya sea el vicepresidente, el secretario general, etcétera, etcétera. Pues el fenómeno que se daba era que me cambiaban las fechas de los eventos para que yo pudiera estar. Entonces, realmente, ante esa situación, pues era doble compromiso, porque dices, bueno, me están diciendo no, vamos a mover todo, dándole prioridad a que tú estés, inclusive por encima de las autoridades locales, ¿no? Que son las autoridades, normalmente las agendas se ajustan a la agenda de la autoridad municipal, del presidente municipal, etcétera. Pues aquí me lo hacían al revés. Entonces eso me comprometía más a estar. Entonces realmente yo pues, lo que dije, bueno, si el tema es así, pues yo tengo que corresponder a esa situación y voy a estar cuantas veces me digan que esté, cuantas veces pues humanamente posible sea viable. Como lo dije en un evento de cierre en diciembre de 2019, cuando platicamos del número de horas, número de viajes, pues siempre lo dije, y si humanamente hubiera sido posible, pues hubiera viajado más. ¿Por qué? Porque esos viajes obedecían a eso, al que los colegios decían, ven, acompáñanos. Además, en las reuniones regionales de asambleas teníamos la oportunidad de platicar directamente con los compañeros, los evaluadores. Entonces nosotros les explicábamos qué es lo que estábamos haciendo, para qué lo estábamos haciendo, cuáles eran los programas, los proyectos que estábamos desarrollando en la federación. De esa manera, pues llegábamos a lo que te comentaba en un inicio, a la correcta información y que obviamente no se generaran suspicacias. Y obviamente eso generaba un respaldo para los presidentes. En alguna ocasión, los compañeros presidentes me invitaron a sus colegios para platicar con los compañeros porque había cierta duda en por qué estar en la federación, por qué el colegio debería estar en la FECOBAL. Y yo creo que cuantas veces fuimos y platicamos de lo que representa estar en la FECOBAL, el resultado al final de la asamblea era que ellos mismos a su presidente le decían, no se te va a ocurrir salirte de la FECOBAL, tenemos que estar ahí. Entonces realmente eso fue lo que generó esa movilidad tan intensa, sumamente intensa, y que pues de alguna manera también genera ese sentimiento de pertenencia y de identidad, porque hubo colegios donde me dijeron, es la primera vez que viene un presidente de la FECOBAL aquí. Entonces eso genera pues ese sentimiento, ¿no?, de pertenencia, de identidad, y decir yo soy FECOBAL y la FECOBAL somos todos, ¿no? Pero realmente no fue un tema de giras turísticas, ni mucho menos, ¿no?, sino algo muy intenso, que inclusive fuimos a lugares donde había playa, Cancún, Veracruz, te lo juro que ni el mar vimos. Y por ejemplo, uno de los eventos así pues, que demandó más coordinación entre varias instituciones pues fue el Comubati, es decir, el Congreso Mundial de Evaluación del 2018, donde están UPAP, Pan Pacific, RICS. Esto se planea desde un año antes, es decir, en cuanto gana la planilla, ya venían trabajando, pero pues fue un evento sin precedente, ¿no? Totalmente. De Asia. Claro, totalmente sin precedentes. Y es un evento que ya sabíamos que estaba dentro de los compromisos que pues, en su momento íbamos a adquirir. Porque este evento data del periodo de 2013-2014, siendo presidente de Ricardo Cantú, en una pues, asambleas de Pan Pacific y UPAP, pues realmente a él le tocó pues lograr que se diera esta
convergencia de congresos, que fue el Congreso de la UPAP y el Congreso del Pan Pacífico. Incluso la UPAP tuvo que hacer algún ajuste ahí porque no le correspondía a México la sede del Congreso. Pero en base a esa gestión que hizo Ricardo en su momento, pues se logró que se diera este circo de tres pistas, como yo le llamaba, ¿no? Porque era simultáneamente el Congreso de la FECOBAN, nuestro Congreso Nacional, el Congreso de la UPAP y el Congreso del Pan Pacífico. Entonces este congreso fue de tres organizaciones, FECOBAN, Pan Pacífico y UPAP. Ya lo teníamos como compromiso, nos tocó, bueno, las administraciones subsecuentes a Ricardo Cantuco les tocó estar pues con el comité organizador del Colegio de Evaluadores de Estado de Baja California, que fue la sede que al final del día se eligió en la Asamblea General Ordinaria de la FECOBAL, que sería la sede de este Congreso Mundial. Y así pues surge el nombre de COMUBATI, ¿no? Congreso Mundial de Evaluación de Tijuana, que si bien es cierto, pues el responsable localmente es el colegio local, el Colegio de Evaluadores de Estado de Baja California, pues es un compromiso de la federación, un compromiso de la FECOBAL, y pues las administraciones subsecuentes pues dieron seguimiento junto con el colegio a la organización, a la difusión de este congreso. Sin embargo, a nosotros nos toca pues ya la ejecución y ya la difusión final, ya la estructuración de un programa, ya realmente lo que iba a suceder, pues el guión de lo que iba a suceder. Entonces, primeramente pues dijimos, estamos ante un evento mundial sin precedentes y pues tiene que ser de clase mundial. Y para eso pues nos dimos a la tarea de hacer la difusión en los eventos de las organizaciones más importantes del mundo a los cuales pertenece la FECOBAL, el IBSC, que es el consejo que emite los estándares internacionales de evaluación, con su sede en Londres, con RICS, que estuvimos en Londres con Ben Elder, que fue al final del día fue uno de los conferencistas magistrales en el Congreso, con Nick Talbot, que fue el CEO del IBSC, en sus oficinas en Londres. Hicimos la invitación, fue uno de los conferencistas magistrales. Estuvimos en Singapur, en el congreso de WAO IBSC. Ahí logramos que WAO estuviera presente en este congreso. WAO, la Organización Mundial de Asociaciones de Evaluación, y que aún en ese momento no éramos miembros de WAO, pero derivado de todas estas gestiones, pues se puso en la mesa, se aprobó por la Asamblea de WAO y la FECOBAL terminó. Actualmente ya es miembro de esta organización. Invitamos a las gentes de TEGOBA, que igualmente no éramos miembros de TEGOBA, actualmente ya somos miembros observadores en este caso, porque no somos un país europeo. TEGOBA es como la UPAP, pero en su versión europea, pues unas organizaciones de evaluación más importantes de Europa. Entonces, en un evento en Bucarest, en Rumania, en donde participamos como ponentes, coincidimos en el mismo bloque con el presidente de TEGOBA, él con una exposición, su servidor con otra exposición, que, haciendo un paréntesis, inclusive en las conferencias que dimos en Europa, que fueron dos, una LED en Eslovenia, con el International Property Tax Institute, es como un instituto catastral mundial. Pues lo primero que metíamos en nuestras conferencias, la primera información es igual, que es la FECOBAL, sus orígenes, su historia. Recordamos que en el 2018 se cumplieron 60 años de la fundación del Instituto Mexicano de Evaluación, que es la organización pionera y que da origen a toda la estructura actual, ¿no? Entonces hicimos esa difusión y ya después entramos al tema técnico, pero aparte del acercamiento, en este caso pues con el presidente TEGOBA, y ahí fue donde se hizo el planteamiento de que la FECOBAL fuera miembro observador de TEGOBA, y que era la última organización mundial importante que nos hacía falta pertenecer. Posteriormente esto se autoriza en la Asamblea de Sofía, Bulgaria, y pues ya actualmente somos miembros de todas las organizaciones a nivel mundial. Y todo esta pues fueron los efectos colaterales de la difusión de nuestro congreso, volviendo a nuestro congreso, en donde sabíamos que teníamos la gran responsabilidad de que por una semana México
sería la caja de resonancia en materia de evaluación en México. Entonces teníamos que tener a todos los actores principales del mundo de la evaluación. Y aquí estuvieron. Como mencionaste, estuvo las tres organizaciones base, que son las organizadoras del Congreso, FECOBAL, UPAP y PAN Pacific, pero tuvimos aquí a RICS, tuvimos a TEGOBA, tuvimos a WABUS, tuvimos a las organizaciones, a todas las organizaciones que pertenecen a la UPAP, tuvimos a personas de la Price Institute que dieron un curso inclusive, que hemos estado participando muy de cerca con ellos, que también nos fuimos a Chicago, a la asamblea de la Price Institute, siendo la primera vez que el presidente de la FECOBAL participa dentro de una asamblea formal de la Price Institute. Tuvimos el uso de la voz, en donde pues reforzamos nuestros lazos de cooperación, confirmamos su participación en el Congreso de Tijuana, además de pues, que nos comprometimos a traer literatura en materia de evaluación al Congreso, porque ahí dábamos inicio a un gran proyecto que se consolidó en el 2018, que se llama ValuaFil. Y la ValuaFil es crear un espacio dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para presentar literatura en materia de evaluación. Y esto pues, en base a uno de los convenios que firmamos con la Universidad de Guadalajara. Eso es a lo que voy, los beneficios de los convenios. Gracias a ese convenio, pues logramos que se generara dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es la segunda feria de libro más importante del mundo y en América Latina es la más importante. Y actualmente ya a partir de 2018 hay una sección dentro de la FIL que se llama ValuaFil y que es una gran ventana para los compañeros evaluadores que les gusta o que les da el escribir libros, pues para presentarlos, para proyectarlos, pero más allá de eso, para todos nosotros evaluadores es una gran ventana para saber toda esa literatura que existe en materia de evaluación. Entonces, realmente para nosotros fue un proyecto muy importante, que ahí la participación de Pablo Vera fue crucial, con el apoyo de Víctor García Curiel de la Universidad de Guadalajara, de tal modo que pues, la difusión de esto se inició en el Congreso de Tijuana, el Congreso Mundial, para posteriormente ese mismo año, en diciembre, presentar el primer libro, y fue el primer libro que presentamos en Tijuana, que es de 13 coautores, que se llama Principios de Evaluación, en una edición de la FECOBAL, y ese pues fue el libro pionero de la ValuaFil. Actualmente llevamos tres años consecutivos presentando libros, y este año inclusive se incorporó el Registro Nacional de Evaluadores de Colombia en la ValuaFil. Y pues el origen fue el COMOVATI, Congreso Mundial de Evaluación de Tijuana, donde tuvimos la asistencia de más de 800 evaluadores de más de 25 países del mundo, incluyendo los líderes de la evaluación de todas las organizaciones a nivel mundial. Realmente fue algo histórico, con una gran responsabilidad y con un gran trabajo del comité organizador, tanto local como de la FECOBAL, que estuvimos en todo momento trabajando en ello. Yo recuerdo que a Tijuana fui N número de veces, no la recuerdo, ya sea a trabajos de la organización, a mesa de trabajo, a la difusión, porque hubo diversas conferencias de prensa, diversos videos que grabamos de difusión, reuniones, etcétera, etcétera. Fue una labor muy intensa que realmente, pues el resultado se dio. La gente, los visitantes se fueron con un gran sabor de boca, y eso lo pude constatar en los siguientes asistencias a congresos internacionales, porque una vez que estuvieron aquí los evaluadores extranjeros, líderes extranjeros, pues nos regresaron la cortesía para el próximo año. Por ejemplo, Ana Babey de ANEVAR, que es la Asociación de Evaluadores de Rumania, el siguiente año nos invita a dar una conferencia en Rumania. Ella vino a dar una conferencia a México. Guavo pues nos invita a todos sus foros. Estuvimos en la Asamblea General Ordinaria que se llevó a cabo en Frankfurt, en Alemania, y que ahí se dio un caso muy, muy especial. Uno de los puntos del orden del día era la definición de la sede para el Congreso Mundial de Guavo 2020. Entonces, pues estando ahí, pues levantamos la mano para que fuera México, y que al final del día
pues la Asamblea autorizó. Nosotros presentamos que el Congreso Nacional 2020 sería en Guadalajara, y pues la primera pregunta fue, pues, ¿por qué no en la Ciudad de México? Para que no, por el tema de los vuelos, ¿no? Para que sea un vuelo directo, pues no tener que transbordar otro avión. Y a la hora de explicarles pues, la distancia que había de México a Guadalajara, y decirles, ¿sabes qué? Todo lo que ustedes, muchas de las cosas que ustedes conocen de México es Guadalajara, el mariachi, tequila, etcétera, etcétera. En cuanto les decíamos eso, bueno, no importa, tomamos otro avión y nos vamos a Guadalajara. Entonces, realmente convertimos el Congreso de 2020, FECOBAL 2020, que sería en Guadalajara, en un nuevo Congreso Mundial, pero ahora no FECOBAL Pan Pacific, sino FECOBAL WOW. Y realmente pues la expectativa era pues muy interesante, muy buena, pues la orientación giró en torno a ello. Pues desafortunadamente se vino el tema de la pandemia y eso pues tuvo que ser modificado, ¿no? Ya no se llevó a cabo. Sin embargo, este congreso se sigue firme, el Mundial con WOW se va a llevar a cabo en el 2022, pero ahora ya no será en Guadalajara, será en Zacatecas, por el mismo desfase derivado de la pandemia. Pues Guadalajara se va a llevar a cabo en 2021 y Zacatecas en 2022. La Asamblea General Ordinaria de WOW, anual, pues se planteó esta posibilidad, y en 2021 pues ya tenían comprometido WOW con Rumania. Por lo tanto, nosotros nos vamos a la Asamblea de Zacatecas en 2022. Entonces realmente se va a hacer FECOBAL WOW Zacatecas 2022, nuevo Congreso Mundial de Evaluación. Por ejemplo, otro de los programas o convenios que se ha venido realizando son las capacitaciones en La Habana, Cuba, ¿verdad? Cada 2 años me parece que hay un congreso cada año, y va una delegación de 5 o 6 personas a dar diferentes, pues de acuerdo a las necesidades de ellos, ¿verdad? Son los temas. Sí, realmente esto obedece a primero una intención de convenio que se firmó con la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba, y ahí con la participación muy activa de la doctora Susana Fernández, que en ese entonces era la coordinadora del Consejo Técnico. Y pues los primeros, cada año hemos estado participando con Cuba, pero los primeros, la primera participación pues íbamos el presidente y tu servidor y ya, ¿no? La doctora. Pero esto se ha ido complementando, derivado que nuestros compañeros en Cuba pues nos han solicitado temas ya los particulares. Ellos están creando el tema catastral, estamos apoyándolos con consultoría en materia catastral. El plan era que este año estuvieran mapeado ya toda la isla, pero pues evidentemente esto se ve pausado por la pandemia. Y de estos temas en lo particular, pues la intención nuestra es regresábamos a México y así hicimos la difusión abierta pues para la participación de compañeros en este tipo de eventos. Y pues el resultado es que año con año se ha incrementado el número de compañeros evaluadores mexicanos que ha asistido a impartir estas capacitaciones. Pues el año pasado nos tocó, el año pasado fueron 2 eventos, inclusive 3, porque hubo un Holguín que tú tuviste una participación. A mí me tocó estar contigo en tu participación en La Habana, pero antes de esa participación en La Habana hubo un taller inicial previo al Congreso donde se armó todo el programa, pero pues llevamos ahí pláticas en materia catastral. Estuvo el maestro Alfredo Trujillo hablando de pues, algunos aspectos catastrales, y eso detonó también que los mismos compañeros de Cuba nos pidieran que a través de la FECOBAL pudiéramos llevar la maestría en evaluación a Cuba. Este proyecto le dimos seguimiento, lo iniciamos a raíz del Congreso de Chihuahua, donde nos acompañaron aquí también compañeras de allá de Cuba, pero previo a eso habían venido a la Ciudad de México personas del Ministerio de Finanzas de Cuba. Entonces con ellos platicamos la posibilidad de iniciar el proceso para que a través de la FECOBAL se impartiera la maestría en evaluación en Cuba, y lo hemos estado coordinando ahí con compañeros de la FECOBAL, y pues que ya
ya por ahí se lleva algún avance, esperemos que pronto pues obviamente después de la pandemia se cristalice este proyecto, pero sí hay una relación muy estrecha entre la UNAIP, la FECOBAL, y obviamente la relación de confianza, ¿no?, que se tiene históricamente entre los pueblos cubanos y mexicanos, pues ha reforzado mucho esta participación. Bueno, maestro, y por ejemplo, otro tema, ya estamos por cerrar, un par de preguntas más, sobre el reconocimiento en Austria, Viena, el grado doctor honoris causa en la sede de la ONU. ¿Puede platicarnos sobre ese día, por favor? Sí, claro, fíjate que sí, eso fue algo que pues no estaba, de ninguna manera estaba en el programa, ¿no?, sino que fue derivado de todas las actividades que se fueron llevando a cabo, obviamente de la difusión de esas actividades, porque todos, si tú revisas las redes sociales de 2018-2019, algunas entrevistas, artículos, etcétera, la difusión fue muy intensa, ¿no? Fue algo prioritario, difundir todas las actividades de lo que estábamos haciendo. Primeramente para que todos los miembros de los colegios de la FECOBAL supieran qué estamos haciendo. Implementamos los boletines de difusión para que supieran pues dónde está el presidente, qué está el presidente haciendo y para qué. Eso es algo importante, porque muchas veces pues no saben, pues ya desde nuestra trinchera decimos, bueno, pues, ¿qué estarán haciendo, ¿no?, la FECOBAL? Entonces nos preocupamos porque todo el mundo supiera qué estábamos haciendo. Pero dentro de ese todo el mundo, pues también la gente externa a la FECOBAL pues también se entera, ¿no?, y que es parte del posicionamiento de la organización. Y que, para no hacerte muy largo pues esta anécdota, posteriormente a un congreso que estuvimos de WABO en Australia, donde precisamente tuvimos participación para dar los últimos detalles de lo que sería el Congreso Mundial WABO 2020. Ahí estuvimos en Gold Coast, en Australia, presentando pues el programa preliminar del Congreso, las actividades post-Congreso, y haciendo por supuesto la invitación a todos los países pertenecientes a WABO a que asistieran al Congreso. Ya que veníamos de regreso, entré a una llamada y me dicen, oye, pues te hablamos para invitarte a un evento en la sede de la ONU en Viena el 6 de diciembre. Te vamos a mandar por correo los datos, la información, el programa, etc. Y yo le dije, ok, pues mándamelo, pues como pues de alguna manera no lo traía ni en la agenda, aparte de esos días teníamos la Valorfil. Pero cuando me llega el programa, yo veo que hay una recepción en la Embajada de México en Viena, que hay una entrega de reconocimientos a líderes y una entrega de reconocimientos a líderes sociales de América Latina, de Global School for Social Leaders. Y pues ya realmente no le dimos mayor importancia, pues no estaba dentro de los planes de asistir a ese evento, es una invitación más, lo cual pues la agenda no se ajusta para ello. Pero posteriormente me hablan para confirmar la recepción de esa información. Les dije, sí, pues yo les confirmo. Y ya me dijeron, mira, para que tengas mayor información, el evento, en ese evento por la mañana participarías en una entrega a la FECOBAL, un reconocimiento a la FECOBAL como organización modelo y líder del sector en México y en América Latina. Y posteriormente en la tarde se estaría entregando un reconocimiento o un doctorado honoris causa como líder latinoamericano. Y dije, caray, a ver, ¿y esto por qué? Bueno, ya una vez me explican que fue un seguimiento que los representantes, por así decirlo, de la ONU y de esta organización de Global School for Social Leaders en México habían hecho a todo el trabajo que se venía haciendo por parte de la FECOBAL, y que nos habían enviado como propuesta para este reconocimiento y que fue aceptada. Bueno, dije, pues así ya cambia, ¿no? Ya es algo pues, oficial, por así llamarlo, y empecé a tratar de detectar por dónde había llegado esta situación. Ya al final del día un buen amigo, el doctor David Merino, que participó con nosotros
en Oaxaca, en un evento entre la FECOBAL y el Colegio Nacional de Correduría Pública, pues que hicimos 2 eventos, estrechando relaciones con los corredores públicos y pues con la visión de profesionalizar o de reforzar capacitación formal, tanto para evaluadores como corredores públicos. Y que ahí recordé que una vez que cuando fui a su oficina junto con el presidente nacional del Colegio Nacional de Correduría Pública, Agustín Vargas en ese momento, pues él me platicó que tenía una representación de la UNO, yo vi pues, banderas de la UNO en su oficina, etcétera, etcétera. Y pues realmente por ahí vino, ¿no? Por alguien que nos estuvo observando, que pues tenía en su haber ese trabajo de observador de líderes y de organizaciones líderes que tuvieran que ver con una empatía con los 17 objetivos de la Agenda de Desarrollo Sustentable, de la Agenda 2030 de la ONU, y pues así sucedió. Se envió la propuesta con todo el material, testimoniales de líderes del sector sobre el trabajo que se venía haciendo en la FECOBAL, y pues fue que se tomó la decisión de otorgarnos ese reconocimiento, el cual pues ya, entonces sí, ya pues me agendé para ir a recogerlo. Realmente llegué un día antes, estuve en el evento, que fueron 2 días de evento, de regreso, así como si me dicen, oye, ¿qué tal Viena? La verdad, pues estuve en la ONU 2 días, en la sede de la ONU, padrísimo, pero no conocí nada. Pero muy contento por esa situación inesperada, pero pues que pues muy satisfactoria, ¿no? Porque es el reconocimiento a lo que pues estamos haciendo en el día a día, que de repente pues no te das cuenta que un mundo nos vigila, un mundo nos está observando, y que pues se detonan en este tipo de acciones, ¿no? Que la verdad nos dio mucho gusto, al equipo nos dio mucho gusto. En su momento lo presentamos y lo anunciamos a los compañeros de la FECOBAL, y ahí queda como antecedente. Pues obviamente el reconocimiento ahí está en las oficinas de la FECOBAL, es de todos, la FECOBAL, como siempre he dicho, somos todos, y es un poco de lo que pues pudimos aportar dentro de este periodo, de este bienio, y que realmente el eslogan del siguiente nivel, como comentamos, era lo más importante, pero ese siguiente nivel tiene un significado muy, muy, muy completo, o sea, en todo sentido, el conocimiento, reconocimiento, la debida dimensión, la justa dimensión de nuestra profesión ante el sector, y que el paso siguiente es ante la sociedad, pues, porque ya lo sabe el sector, ya lo saben las instituciones, ya lo saben las cámaras empresariales. Ahora necesitamos que la sociedad también lo sepa, como lo fuimos haciendo en las múltiples conferencias que tuvimos la oportunidad de dar en el país durante estos 2 años, pues siempre metiendo énfasis en lo que es la importancia de lo que nosotros como evaluadores tenemos en las manos, que es lo que, como siempre dije, lo que después de la vida misma y la salud es lo más importante, que es el patrimonio de las personas, el patrimonio de las familias mexicanas, el patrimonio del Estado mexicano. Es decir, nuestra obligación es dar certeza en el valor de ese patrimonio. ¿Y cómo lo hacemos? Con nuestra preparación, con nuestra capacidad, con nuestra unión, con nuestra integración, con nuestra representación, con nuestra preparación en términos de estudios, y sobre todo pues con la ética que nos debe caracterizar y que debemos de tenerla en todo momento, ¿no? Porque yo siempre decía, la ética no nació ayer, no nació hoy, no mañana, la ética es siempre tenemos que conducirnos con ética, y eso es parte de lo que pues fuimos transmitiendo a la sociedad en general, a las organizaciones, a los asesores inmobiliarios y a todos con quienes teníamos la oportunidad de platicar, de alguna manera pues ocupados en que nuestra profesión pues tenga el lugar que le corresponde y la importancia que le corresponde en todos los niveles, en todos los ámbitos. Bueno, finalmente, antes de cerrar, me gustaría comentar, en la feria de Valuafil, hace unos días, en diciembre de 2020, se presentó en coautoría con el maestro Alfredo Trujillo Betanzos el libro La Norma Mexicana de Evaluación, ¿verdad? ¿Es correcto? Es correcto, el 2 de diciembre, pasado 2 de diciembre, tuvimos la oportunidad de participar presentando un libro por segunda vez. La primera vez fue el libro de
Centros de Evaluación de la FECOBAL, en donde tu servidor participa con el prólogo y pues participé en la presentación de esta, que fue la primera en la historia que se da en la Feria Internacional del Libro. En esta ocasión, pues ya fue un libro en el cual fue en coautoría con pues, mi hermano Alfredo Trujillo, en donde nos dimos la tarea de analizar desde el punto de vista jurídico, el marco jurídico, el marco constitucional y de la creación de la norma mexicana de servicios de evaluación, que se publicó en 2016 aquí, en un trabajo muy intenso por parte de la FECOBAL en la Secretaría de Economía, donde participó pues INDAVI, Sociedad Hipotecaria Federal, Corredores Públicos, entre otros actores, y que da paso a esta norma que está pegada a las normas internacionales de evaluación, que es una forma de que en México adoptemos los estándares internacionales de evaluación. Y este libro pues es un análisis de tanto en esos ámbitos jurídicos, como te comento, pero también la visión global. Es como platicar o plasmar en unas líneas todas esas pláticas y charlas en congresos nacionales e internacionales con actores importantes a nivel mundial de la evaluación, y que en estos foros donde fuimos y que se discutía la importancia de la adopción de los estándares internacionales a nivel mundial y que todo el mundo habláramos el mismo idioma en materia de evaluación. Eso fue lo que quisimos plasmar en el libro y dejar la reflexión final de que, independientemente de que una situación legislativa o normativa exija la aplicación de esta norma, también buscar como gremio que el mismo mercado la reconozca y la adopte, sin necesidad que tenga una situación obligatoria en términos legales, en términos jurídicos, en términos normativos, sino que la adoptemos realmente como la herramienta que es para hablar el mismo idioma y que la permeemos al mercado. Son situaciones que se platican en el libro muy interesantes y que pues el apoyo de amigos, compañeros y líderes de la evaluación a nivel mundial, con sus testimoniales, con sus pláticas, con la información que nos proporcionaron, la verdad resulta un ejercicio muy interesante, ¿no? Ahí pues se encuentra ya en Amazon, además pones en Amazon mi nombre, el nombre de Alfredo, el nombre de Nick Talbot, porque el prólogo viene, porque tenemos el honor de que el prólogo del libro sea de Nick Talbot, que es el director ejecutivo del consejo que emite las normas internacionales de evaluación pues a nivel mundial, y un capítulo en donde viene la historia completa, muy completa, de lo que es este consejo, que nos apoyó ahí una compañía evaluadora de Moscú, Alesia Perepechko, que participa con este compendio histórico. Ella es miembro del board europeo de la IBSI y que le da una solidez a este libro muy importante, ¿no? Porque tiene información muy, muy valiosa en términos históricos de la IBSI. Ok, maestro. Bueno, pues finalmente pues recordemos que este es un programa dedicado a estudiantes de especialidad y maestría en evaluación. Entonces, bueno, ya han podido tener una ventana de cómo opera FECOBAL en un bienio. Bueno, ahora ya es un tema diferente con la pandemia. Después invitaremos al actual presidente, Gustavo Reyes, para que nos platique precisamente cómo es la FECOBAL ahora, ¿verdad?, en los tiempos de COVID. Pero usted, ¿qué mensaje le mandaría a los estudiantes de especialidad y maestría en evaluación? Pues bueno, uno muy evidente, ya vieron por qué les conviene estar inscritos en un colegio que esté afiliado a FECOBAL, ¿verdad?, en su ciudad, por todo el aparato que te envuelve. Pero usted, personal, profesional, ¿qué mensaje les mandaría a los estudiantes de especialidad y maestría en evaluación? Bueno, primeramente que sepan que la evaluación es una actividad que tiene una importancia muy, muy específica, como ya lo comentamos, ¿no? Porque lo que tenemos en nuestras manos es el patrimonio de las personas, y que además tiene una obligación, una gran responsabilidad para nosotros, porque nos convertimos en fedatarios de valor, y en ese valor pues va implícito el destino y del patrimonio de las personas. Entonces, realmente concientizarse de esta situación, prepararse, estudiar, pero sobre todo la parte ética, hay que
siempre por la ética por delante. Todo actividad tiene su grado de preparación, de riesgo, pero en este caso estamos hablando de algo totalmente subjetivo, ¿no? Que es algo que realmente es un factor muy importante en nuestra actividad, la parte subjetiva, la parte del criterio, la parte de la decisión del valor. Entonces en esa parte sí entra la ética. Y otra cosa, estamos hablando de que estamos en una situación COVID y habrá post-COVID, y que está de alguna manera acelerándose esa revolución 4.0 en materia tecnológica, y que en muchas ocasiones podemos escuchar que nuestra actividad va a desaparecer por ese avance tecnológico. Yo quiero decirles que no es así, que la tecnología son herramientas para nuestro trabajo y hay que adoptarlas como tal, no pelearnos con la tecnología, sino utilizarla a favor. Y lo que debemos de preocuparnos no es si nos va a desplazar o no, debemos de especializarnos, debemos de preocuparnos y de ser vigilantes de quién certifica esas bases de datos que se están inyectando a estas plataformas tecnológicas, y por supuesto adaptarnos a ellas, utilizarlas para que nuestros dictámenes de valor pues tengan un análisis mucho mayor utilizando estas bases de datos. Pues no dejen de prepararse y sobre todo integrarse a la vida gremial, que ahí es donde podemos tener, además de la actualización, capacitación continua, certificaciones, pues esa interacción con evaluadores pues, de nuestros municipios, de nuestros estados, de nuestro país, y evaluadores de todo el mundo, y ampliar nuestra visión, nuestra visión global de cómo se maneja la evaluación. No es una situación local, por eso existen estándares internacionales de evaluación para hablar el mismo idioma en todo el mundo. Entonces, nosotros no somos ajenos a eso, y hay que estar conscientes de que entre más actualizados y más globalizados estemos, pues más campo de acción vamos a tener en nuestra actividad profesional. Bueno, pues muchísimas gracias, Rodrigo, muchísimas gracias, amigo, por esta entrevista. Pues que la pases muy bien, felices fiestas, ¿verdad? Por abrirnos el espacio ya en esta semana de la Navidad. Pues muchas gracias y muy feliz de haber coincidido contigo en varios viajes, ¿verdad? Ya esperamos el año que entra volver a coincidir en persona. Así es, mi querido Paco, no, al contrario, muchas gracias a ti. La verdad es que pues hemos sido en este andar compañeros de mil batallas y seguramente seguiremos siéndolo. Y pues al final del día, el estar tú y yo aquí platicando, comprueba algo que yo siempre he dicho, ¿no? Y siempre lo dije en cualquier lugar donde pues tuvimos la suerte de participar, de tener uso de la voz. Yo siempre dije que la representación gremial tenía fecha de caducidad, los negocios tienen fecha de caducidad, la parte profesional tiene fecha de caducidad. Pero lo que no tiene fecha de caducidad son las relaciones humanas y los buenos amigos que sumamos en este andar, siempre y cuando, claro, nos dediquemos a sumar, que eso es muy importante, dedicarnos a sumar y no a restar. Y en ese sentido, pues yo estoy muy contento y orgulloso de tener un amigo como tú, y sabes que aquí tienes a un amigo y que eso es lo que realmente es lo más importante y lo más valioso que nos queda después de todo este andar. Okay. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Los espero en nuestro próximo episodio, donde conoceremos a nuestro siguiente maestro del valor, quien nos ayudará a entender qué se necesita para ser el maestro del maestro. ¡Feliz Navidad!